les recuerdo los materiales que los fuimos mandando. Primero había un informe sobre discipulado intencional y formación de discípulos, que no sé si alguno le ha leído todo. Es más un libro de referencia, es un informe que se preparó para el Consejo Consultivo Anglicano hace 7 años. Y sigue siendo un libro de referencia y bastante completo. Se puede ir mirando algún capítulo o leyendo entero durante el mes. Lo recomiendo porque tiene muchos datos, muchas experiencias. El segundo material es un guía de estudio originalmente escrito para ese informe, pero se puede usar solo, digamos, sin referencia. Y ahí les pedí que lean el capítulo 2 y vean el estudio 2 y tengan algunas respuestas que ahora, después de esta introducción, les voy a pedir a cada uno si tiene algún comentario, alguna impresión sobre ese estudio. Eso sí lo vamos a ir siguiendo cada semana. Y ayer creo que se envió el tercer material, que es el manual de la consulta sobre discipulado de vida entera, que básicamente es esto lo que estamos haciendo. Y esto lo recomiendo si lo tienen a mano. En algún momento vamos a leer juntos algunas partes y les voy a mostrar cómo se puede ir usando en el momento que ustedes hagan una consulta con su grupo o su gente. Entonces eso es básicamente lo que tenemos entre manos. Ahora voy a intentar poner a compartir el PowerPoint que tengo. Bueno, entonces esto es digamos, como una presentación, como una introducción que hemos preparado ya para otras consultas, y les quiero ir compartiendo poco a poco este material para ir comentando. Entonces, estos son los materiales que estábamos comentando: el informe, la guía y el manual de consulta. Nos hemos presentado y he puesto respuestas. Entonces, bueno, mantenemos la pantalla así. ¿Alguien quiere compartir alguna impresión que tuvo leyendo el segundo estudio, de guía de estudio? No sé si había varias preguntas, no hace falta contestar todas, pero me gustaría saber cuáles son sus primeras impresiones. Había preguntas acerca del porqué del discipulado, el por qué Jesús trabajó de la forma que trabajó. ¿Alguien quiere arrancar con esa parte? ¿Qué impresiones tiene ya por lo que ha leído? Para mí, creo que fue la última pregunta sobre los discípulos. ¿Cuáles de los 12 discípulos es su preferido? Ajá. Y lo que bien, primero pensé en Pedro y después estaba hablando con Jorge y no sabemos mucho de los otros. Hay muy poca información de Simón o de hecho tuve que mirar quiénes son todos los discípulos, los 12. Uh-huh. Eso fue una experiencia buena, ¿no? Tener que ver quiénes eran, sí. ¿Y te quedas con Pedro? Sí. Tuve un poco porque, ¿quién era? Jude, creo. Judas. Sí. Que no Iscariote, el otro, que era vegetariano, y este me gustó mucho. Es un dato bíblico, ¿no? No, fue por la tradición, pero esta tradición da genial. Sí. Judas Tadeo. ¿Alguien más tiene un discípulo favorito?
Yo también estoy con Pedro, porque lo que me encanta de Pedro es como esa humanidad que se ve. Entonces, no sé, la duda, el enojo, el voluntarismo, que también quiere hacer las cosas por sí mismo muchas veces. Entonces es como digamos, como un modelo, digamos, o me modela en la forma de mi propia humanidad. Mm, Entonces, Pedro es el que más también a mí me llega, ¿no? qué Es bien. trabajador, así, pero muy apoyado a veces en sí mismo, capaz Impetuoso. de, capaz de hacer las grandes cosas nobles y también capaz de hacer las cosas más bajas y ordinarias. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. ¿Alguien más tiene un favorito? En mi caso, lo que tengo es a Juan, solo que ha ido mutando Juan a lo largo de la historia para mí. Mm, Porque cuando era joven, claro, siendo jovencito era el discípulo más joven, y esta característica de reclinar el oído en el pecho de Jesús, de estar más cercano, atento al latir del corazón, al mismo tiempo bueno, el estar al pie de la cruz, el recibir a María, eh, aspectos muy vinculares, ¿sí? Y por otro lado también lo temperamental, aunque parece apacible, eran de los hijos del trueno, ¿no? Un carácter de ira, no tan manifiesto como Pedro, pero que estaba allí. mm, Y acompañando, no estaba en un primer lugar necesariamente. Y al mismo tiempo, mirando Juan en la diacronía a lo largo del tiempo, me voy encontrando luego con un Juan, más allá de los hechos de los apóstoles y los milagros con Pedro, me encuentro con un Juan que ocupa un primer lugar, un protagonismo, ya es el anciano, pasa a ser el anciano en las cartas, y si hasta lo imaginamos con Juan, el del Apocalipsis, podemos encontrar una mirada global y un acompañamiento a las iglesias de toda Asia, ¿no? Toda una mirada, hay todo un despliegue y una reflexión sobre todo lo que va haciendo y un compartir sus vivencias personales y de alguna forma su espiritualidad y su mística. Bueno, todo eso me ha sí. apasionado de Juan. Gracias, Daniel. Qué bueno. Se ve que notable que todos los discípulos son muy diferentes, ¿no? Que no hay un solo calco, que eso anima bastante. ¿Alguien más tiene un favorito o quizás quiere mencionar algunos otros de las preguntas de la semana? Yo, hola, yo también adhiero a Juan, pero como ya dijo Daniel, digo otra cosa. Me gustó mucho el pasaje de Mateo, creo que 24, el de señales antes del fin, que nos manda a leer, que nunca hubiese percibido lo que las preguntas preguntaron. Yo hubiese ido directo a estudiar las señales, a ver eso, y Mm, las preguntas me hicieron enfocar en dos versículos al principio, cuando habla de enseñanza en público y enseñanza en privado, que es una de las cosas que proponen las preguntas, y mm, me dejó pensando, me gustó en una misma escena, sobre un mismo tema, o en un mismo momento hay un momento abierto, público, con todos, y otro momento para reforzar, para afianzar, para volver a traer tranquilidad en lo privado, ¿no? Entonces, me gustó como a nosotros a veces necesitamos una confirmación abierta y también una confirmación íntima, ¿no? Un momento de acompañamiento a largo frente a todos, y también acompañamiento solos nosotros en la intimidad sin que nadie te vea. Entonces, esto público y privado me encantó del acompañamiento, del discipulado en esas dos esferas. sí, Eh, sí, sí. Gracias. No, sí, eso es uno de los puntos que vamos a ver, que, Perdón, no está perfecto. bien, es por eso se planteó y gracias por sacarlo a la luz, que no es suficiente, digamos, solamente lo público, hace falta la explicación, digamos, más personal y eso es fundamental en el discipulado. Gracias, ¿no? Vamos a seguir un poco con la presentación.
la idea es que cuando hagamos así una lectura entre semana, si podemos ir posiblemente antes del sábado enviando o un audio o unas palabras, así para mantener el ritmo, y luego tener este tiempo al principio de cada semana compartiendo algunas reflexiones. Bien, entonces vamos a ver un poco el manual, porque esto es algo que se ha preparado para consultas en distintas partes del mundo. Hemos hecho en América Latina, en varias diócesis y provincias, y en otras partes del mundo se ha desarrollado. La idea es un poco una consulta, no una conferencia, una consulta para tomar la temperatura a ver cuáles son los temas de discipulado actual en el lugar. Entonces, la pregunta un poco para todo el grupo, para que vayamos pensando, ¿con quiénes podríamos realizar una consulta sobre discipulado intencional? ¿Cuál es tu grupo? ¿Cuáles son tus discípulos quizás? O el grupo para quienes tienes responsabilidad. No sé si eso quizás lo tienes en mente o podrías ir meditando en estos días. ¿Dónde sería útil un material así, una dinámica así? Entonces, no conozco demasiado de la situación de cada uno, pero sé que están la mayoría en alguna parroquia, alguna misión, alguna familia. Quizás es un grupo muy reducido, o quizás, en el caso del obispo, es la diócesis. Es cuestión de ver dónde se puede manejar esto. De momento lo manejamos nosotros con este grupo. Y aquí unas fotos de lo que hemos hecho en otros lugares, porque involucra un estudio juntos, que es lo que estamos viendo ahora. Si se puede tomar contacto sin distanciamiento social, comer juntos y orar juntos. Y así en su conjunto se van sacando vivencias, conclusiones y una dinámica para profundizar en el discipulado. Y ahora lo estamos intentarlo por Zoom. Así como nosotros estamos haciendo, ustedes quizás pueden pensar, esto es algo que yo podría hacer con la tecnología que tenemos. Ahora, me gustaría, si tienen a mano el manual, vamos a buscar en las páginas 9 y 10. No sé si alguien lo tiene, porque voy a pedir que alguien vaya leyendo. Lo estoy buscando en mi tablet. ¿Alguien tiene el acceso a esta historia de los 3 buenos cristianos? Página 9 del... Sí, yo lo tengo, Nicolás. ¿Querés que lo lea? Bueno, sí, yo voy a ir pasando mientras leas unas fotos que van con el texto. O sea que si vayas leyendo y vamos nosotros o siguiendo o escuchando, esto es una historia de 3 personas que hicieron discipulado de distintas maneras. Gracias, Mechi. Bien. José, Ruth y Emanuel vivían en el mismo pueblo en un país donde había solo una pequeña cantidad de cristianos. José era un excelente evangelizador y todos los días, después del trabajo, salía a la calle a compartir su fe en Jesús y cada día Dios bendecía sus esfuerzos con el nacimiento de un nuevo cristiano. Al final del primer año, era líder de una iglesia que tenía 366 miembros. Igualmente, continuó con su tarea de evangelización y después de 6 años, su iglesia había aumentado hasta casi 2.000 miembros. Ruth tenía otro enfoque con respecto a plantar iglesias. En el primer año se acercó a una de sus vecinas, la llevó a la fe, se reunía con ella regularmente para enseñarla a vivir una vida modelada en Jesús. Y con el tiempo le enseñó cómo podía ella discipular a otros.
Al final del primer año, tenían una iglesia de 2 personas, dispuestas a acercarse a otros. Usando este método de multiplicación, después de 6 años, la iglesia de Ruth había llegado a 32 miembros. Se veía diminuta al lado de la congregación de José. Emanuel tenía otro enfoque interesante. Durante el primer año, se dispuso a encontrar 12 personas y ayudó a llevarlos a la fe y a seguir a Jesús. Durante los siguientes 3 años, compartió su vida con estos 12, les enseñaba y los alentaba, y los fue convirtiendo en una comunidad fuerte. Al final del tercer año, cada una de estas personas estaba en condiciones de comenzar con la construcción de la comunidad de Jesús. O sea que para el 6º año, Emanuel había reunido una comunidad de 156 personas, pequeño aún en comparación con la mega iglesia de José. El proceso siguió durante varios años. José estaba en las calles todos los días, pero comenzó a tener problemas de salud. Había fricciones en su iglesia y su matrimonio se estaba desmoronando porque su esposa e hijos nunca lo veían. Ruth fue atendiendo pacientemente a sus discípulos y cada persona de su comunidad traía un nuevo discípulo cada año. Emanuel seguía con su enfoque comunitario, construyendo con paciencia grupos pequeños durante 3 años. Luego sucedió algo inesperado. En el 12 año, la comunidad de Emanuel tenía 5 veces más personas que la mega iglesia de José, y en el año 14, incluso la comunidad de Ruth superó a la de José. El relato tiene un triste final y un final feliz, y algo importante para que reflexionemos. Después de 21 años de crecimiento, José estaba agotado. Seguía las calles todos los días y los miembros de su iglesia demandaban su atención permanente. Su esposa lo había abandonado y él murió de un infarto, dejando a una iglesia de poco más de 7.000 miembros sin pastor. Mientras tanto, Ruth continuaba discipulando con paciencia a una persona por año en una comunidad de creyentes que había llegado a 1 millón de miembros. Emanuel murió al final de su tercer año, pero la comunidad de discípulos que había establecido siguió utilizando su método y después de 21 años eran más de 39 millones de personas. Se llamaban seguidores de Emanuel, o como quizás los conozcan ustedes, cristianos. Muy bien, muchas gracias. No sé si lograron ver la lista de años hasta 21. A mí está tapado por las caras de algunos. Pero es notable, ¿no es cierto?, que obviamente Emanuel es el Maestro, es el Señor Jesús. Y su método, si se puede llamar así, da al final un crecimiento exponencial mucho más grande que los otros dos, sobre todo el primero, que es la idea del solo pastor con sus muchos conversos. No sé qué tal les parece esta historia. Quizás no es muy real en nuestros términos, pero ahí está la matemática, que el discipulado tiene que tener como meta la multiplicación. Eso ha sido el método que Jesús introdujo, la idea de discipular un grupo, en este caso 12, que aprendan a discipular a 12 más. Y bueno, no tiene que ser 12, pero ese es un poco el modelo que nos da Jesús, de trabajar no en lo grande necesariamente, pero tampoco solamente con uno. Se habla de comunidades pequeñas, que es lo que tenemos, la realidad de nuestra iglesia. No somos una denominación de mega iglesias.
pero sí creemos en comunidades pequeñas que se multiplican. Y esto es un poco una visión que se plantea como estrategia, o por lo menos como para darnos a pensar qué significa el discipulado. Bueno, ahora les voy a hacer 3 preguntas. Esto lo podemos ir pensando un momento y luego, sin presión, pero sería interesante que cada uno quizás comparta algo de estas 3 preguntas. ¿Quién te discipuló? Yo creo que no estamos aquí por accidente. En casi todos los casos nos interesamos en la persona de Jesús, nos hicimos seguidores de Él por la influencia de alguien, o alguien que intencionalmente nos amó, nos mostró el camino, nos habló, oró por nosotros. Quizás son varias personas, quizás no fue tan súbito, quizás fue un proceso, pero creo que en casi todos los casos podemos pensar en alguien que nos discipuló en un momento. Y luego una segunda pregunta, ¿quién te discipula ahora? Porque probablemente no es la misma persona y quizás no hay una persona, obvio, que puedo pensar, bueno, ¿quién me está mentoreando? ¿Quién me está orientando, pinchando, discipulando, ayudándome a crecer? Y una tercera pregunta, ¿a quién estás discipulando? Eso va con la primera cuestión que hemos pensado en este día de cómo vamos a usar estos materiales, cómo vamos a ayudar a otros. ¿Estamos discipulando a alguien o a algunos más intencionalmente? Ahí están las 3 preguntas. Entonces, no sé si alguien se anima a compartir o simplemente quizás decir un nombre. Y podría ser tu esposa, tu esposo, podría ser una persona que ni se dio cuenta que te estaba discipulando, pero quizás sería de ayuda compartir algo, aunque sea una sola de las preguntas, pero si tiene respuesta para las 3, queda abierto el micrófono. Sí, Lorena. Buen día. Si yo quería, porque había hecho esta tarea, había pensado, desde que había mandado el material, quería comentar y compartir, porque justamente las personas que me discipularon están hoy ahí presentes, que el primero que me discipuló fue Daniel, fue el que me pudo encaminar y sigo manteniendo estando acá en la iglesia. Ahora es Fran, ¿sí? Es Fran. Y a la persona que siento que estoy discipulando se llama Dana, que es una chica jovencita, de menos de 20 años, que está conmigo en la iglesia, con los chicos, y estamos haciendo un buen equipo. Qué bien, muy conciso, perfecto. Que sigan así. ¿Alguien más puede contestar? Bueno, un poco capaz que enfocarme en quién te disipula ahora y a quién disipulo en algún sentido, ¿no? Digo que hay una influencia de la palabra cuando tienes el contacto con ella y de la vivencia del día a día, en el que ese contacto con los otros es como en un juego por medio de la oración, de lo que va aconteciendo, que te permite incluso cuestionarte, encauzarte, y lo que me genera todo el tiempo, bueno, estrategias de supervivencia, pero sobre todo también el ver al otro y en el otro verme a mí. Entonces eso es como una relación en la que Jesús hace un entramado de muchas cosas, ¿viste? No sé si es un poco raro, pero creo que lo que quiero traer es el día a día, en la intensidad del día como la vivimos, en el encuentro con el otro y la otra, genera que sea un proceso que no termina. Y en eso hay como un equilibrio en el que, digo, la oración de la mañana, o lo poco que se tenga, el encuentro con el otro, la situación que frustra o no, que se convierte en un éxito o que sigue pendiente. Gracias, gracias. Yo cuando pienso en quién te discipuló, la primera persona fue mi abuela, que me introdujo en la fe, digamos. Después he tenido muchas personas en distintos momentos de la vida que me ayudaron a seguir creciendo, pero la primera persona fue mi abuela materna. ¿Quién te discipula ahora? También tengo como varias personas.
Una es Catalina, que es la esposa, tu esposa, Nicolás, que creo que no sé si es consciente de que me disipula a mí, pero en muchas cosas me siento acompañada y guiada por ella, aprendiendo. Quizás no por todo lo que me dice, sino aprendiendo de su vida. Y es importante. La otra persona en este momento sigue siendo Daniel, quien me sigue discipulando en forma así diaria, y también por su vida, más que por las palabras. Y a quien estoy discipulando es como bastante difícil en este momento, porque puedo hacer una lista grande, pero si pienso, digo, pero inconscientemente ¿a quién estoy? Pensándome en Uruguay, ¿no? Entonces digo, no, bueno, tengo que empezar a buscar a alguien en forma consciente, de poder decir, bueno, empiezo como lo hice en otros lados. Pero aquí en este momento es como que digo, ay, no sé a quién estoy discipulando, ¿no? Es como una pregunta que me queda ahí bien, bien Gracias. marcada. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias por ser muy honesta. Creo que algunos quizás van a tener que hacerse esa pregunta. ¿Alguien más quiere compartir? Cuando joven fue un compañero de grupo, básicamente de grupo de la catedral, con 16 años, otro con 2 años más que yo, me fue introduciendo en una vivencia más existencial de un Jesús vivo, resucitado. Y esos encuentros informales, pero que se fueron dando, me fueron discipulando. Y encontré otras personas más adelante que me fueron acompañando de esa manera. Hoy creo que de alguna forma global, hasta nuestra comunidad de Cámara de Obispos es un pequeño espacio donde voy recibiendo orientaciones y desafíos, y también, como decía Mercedes, hay un acompañamiento mutuo donde la vida en pareja como misión tiene un acompañamiento, más que por lo que se dice, por lo que se hace, ahí también está. Y en cuanto a quién discipular, creo que parte de esta reunión es una búsqueda, pero todavía no está definido claramente eso, ¿no? Como proceso. Claro, claro. Muy bien, gracias. ¿Alguien más para ir completando este apartado? Para mí, también yo estaba pensando estas preguntas entre semana y ¿quién perdón, ¿quién te discipuló? La primera pregunta, yo estaba pensando en después de ser cristiano, pero me doy cuenta que antes de esto habían personas como guiándome hacia este punto que llegué. Y es solamente después que puedo mirar atrás y digo, ok, sí, ese también tuve un parte en mi camino. La última pregunta realmente me choqué, porque esta pregunta, ¿quién estás discipulando? No estoy discipulando a nadie intencionalmente, no estoy haciendo esto, es algo que tengo que pensar y hacer algo. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo? Yo nací en un hogar cristiano, entonces en realidad me parece que los primeros que me discipularon fueron mis padres, es como yo lo percibo y lo veo. Después, en el camino, en este camino, hay como mojones, ¿no? Personas o grupos que en algún momento siento que tuvieron bastante significado, bastante importancia en cómo yo fui creciendo como cristiano, ¿no? Puedo recordar rápidamente 2 o 3, por ejemplo, el grupo de jóvenes cuando yo tenía unos 14 años y todo lo que significó en mi adolescencia, cómo ver a Jesús, cómo ver todo lo que estaba sucediendo conmigo. Y bueno, después sigue, ¿no? Es un continuo
de varias personas a través de los tiempos. ¿Qué me discipula ahora? Realmente creo que hay 2 o 3 personas, pero hay una en particular, y ya que estamos voy a aprovechar, se lo digo, que es mi esposa. Y me parece que es hoy en día la persona que principalmente me discipula. Aunque ella no se dé cuenta, quizás, o no lo esté considerando de esa manera. Y aquí estoy discipulando, también llego a la misma respuesta que tuvo ella, a nadie. Siendo honesto, intencionalmente a nadie. Seguramente, por el ejemplo, por cosas que se dicen, que se comparten, sí se disipula a otras personas, ¿no? Pero no en forma intencional, no diciendo lo voy a hacer. Eso no, tengo que ser honesto y no lo estoy haciendo. Muchas gracias. En mi experiencia, estas preguntas te traen mucha gratitud porque te das cuenta de las personas que influenciaron en tu vida y también te trae este desafío de quién estoy discipulando. Y a veces no hay nadie, como ustedes han dicho, o quizás tenemos que ser un poco más intencional o despertarnos al hecho de que sí hay personas como, bueno, Rebeca, no sé si te dabas cuenta que estabas discipulando a Jorge, y ahí quizás con nuestros hijos o algún otro familiar, sí estamos ejerciendo influencia o sí estamos discipulando, no tan intencionalmente, pero en fin, es cuestión de enfocar eso. Son preguntas que yo me hago últimamente varias veces, a veces con diferentes respuestas. Así que esto es un proceso. ¿Queda alguien en el grupo que quiere compartir o seguimos? Walter ha compartido en el chat, si quieren lo leo. Ah, bueno, sí, por favor, sí. En palabras de mi hermano Walter, me discipulo en la introducción a la iglesia anglicana el presbítero Enrique Illarse. Hoy me disipula la lectura de la palabra orada junto a mi esposa. Discipulo a algunas personas en el acompañamiento personal y en pequeños grupos. Ajá. Qué bien, gracias. Gracias por leer lo que escribió en el chat. Bien, bueno, ahí tenemos una pregunta que queda también un poco en el aire, pero nos recuerda que lo que estamos planteando es no ser solamente un estudio discipulado, sino ser intencionales. O sea, que es algo que como cultura de la iglesia no es algo que sucede automáticamente. Sí rebosamos de la presencia de Dios y afectamos a otros, pero normalmente es una decisión que tenemos que tomar de hacer una estrategia. Ahora vamos a enfocarnos un poco en esta frase discipulado de vida entera, porque es muy fácil pensar en el discipulado simplemente como algún curso de leer la Biblia, algo que se hace en la iglesia, en la vida religiosa, pero el discipulado en realidad tiene que tener con la vida entera. Entonces, eso significa que es tiempo completo, obviamente, no es una cosa solamente de domingo o de cuando nos sentimos conmovidos. Tiempo completo, toda la persona, quiere decir cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos mal, en lo material, lo físico, lo mental, lo espiritual, emocional, o sea, amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, toda la fuerza. Y toda la comunidad. Varias personas han dicho que su discipulado ha tenido que ver con la comunidad de la familia o la iglesia. Y tiene que ser así, que Jesús formó una comunidad, una familia de discípulos. No es una cosa solitaria. Y nuestro discipulado, lógicamente, tiene que ver con otros. Y sobre todo es una vida modelada en Jesús o moldeada por Jesús. Hay la frase, los que entienden el inglés, que hemos sacado como lema de esta temporada de animar a la comunidad anglicana el discipulado, es Jesus-shaped life, una vida moldeada por Jesús. Quiere decir que Él es nuestro modelo, pero también Él de alguna manera nos moldea también como el alfarero, como el Espíritu Santo obra en nuestra vida, produce cambios, a veces
sobre nosotros y a veces son decisiones nuestras. O sea que vida modelada en Jesús. Discipulado de vida entera quiere decir que no hay cristianos de tiempo parcial. Y nos hacemos la pregunta, ¿sigues a Cristo en tu lugar de trabajo? Sobre todo si no eres pastor, obispo, cuando estás en la oficina, cuando estás en la calle, cuando te relajas. ¿O es que Jesús nos sirve solamente cuando lo necesitamos? Y evidentemente el discipulado es para ahora y también es para la eternidad. Jesús habló claro de eso, que este es un principio de un camino que sigue más allá de la muerte. Discipulado de tiempo completo, de nuevo, no solo los domingos, no solamente cuando te da la gana, aun cuando estás con amigos que no siguen a Cristo. A veces es muy difícil vivir en diferentes mundos y tener que mantener un discipulado, un testimonio, tanto con gente de la iglesia, tanto con gente del mundo, digamos. Y a veces lo más difícil es cuando estamos solos y nadie nos ve, aun cuando estamos dormidos. Y algunos de ustedes saben de todo el mundo de los sueños, el descanso, el subconsciente, y tiene que ver el discipulado con todo esto también. Entonces, esto es el desafío, el planteamiento de vida entera. Discipulado de toda la persona. ¿Quiénes somos? Quizás varios de nosotros somos pastores, pero también somos padres o esposas, somos vecinos, somos hijos. Y entonces el discipulado tiene que ver con todas estas cuestiones de nuestra identidad, de género también. Si somos gerentes o somos empleados, clientes etcétera. Discipulado de toda la persona. Y luego, volviendo al tema de la comunidad, preguntemos, pensando no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestro barrio. ¿Tu comunidad es diferente porque estás siguiendo a Jesús? Eso ya es una pregunta más difícil de contestar, pero a mí me desafía. Los que me rodean ven a Jesús cuando me miran. Eres sal y levadura en el mundo. Y estas son las cuestiones, el tipo de pregunta que vamos a estar haciendo a través de esta consulta. Y bueno, sabemos que la respuesta es que todo es para Jesús. Se trata del señorío. Él es maestro. Él es el que nos ha escogido para ser discípulos. Eso a mí me da mucha tranquilidad porque no nos hemos apuntado nosotros para ser discípulos. Él nos escogió. O sea que Él ve valor en nosotros, pone confianza en nosotros. Pero también es totalmente exigente. Él requiere todo de nosotros. Entonces, examinémonos. Hay cosas en tu vida que todavía necesitas dar a Jesús. Si las hay, seguramente hay algunas cosas en todos nosotros. Oremos para que estas semanas sean momentos cuando podemos ir compartiendo eso y dejando que el Señor nos utilice. Entonces, las últimas 2 o 3 partes de esta primera presentación es pensando en cómo hacer esta consulta ahora, pero también si lo hiciéramos con nuestra gente. El propósito es equiparnos a cada uno como líderes a crecer y animar a discípulos intencionales en nuestra parroquia o contexto. No perdamos de vista eso, que esto es de formación también. Formar a los formadores. Ojalá salga de nuestros discípulos que hagan discípulos. Estás aquí porque tienes la oportunidad y el privilegio de formar a otros. Y como hemos visto en la historia que leyó Mechi, discipulado tiene que ver con multiplicación. Bien, tengo otra pequeña presentación para esta segunda parte. Estamos más o menos a la mitad ahora del horario, pero quizás quieren hacer alguna pregunta, alguna aclaración. Mientras voy a bajar el diapositiva, así nos vemos a todos. Mientras estaba el
la pantalla solamente veía 2 o 3 personas, no sé si les pasaba lo mismo a ustedes. Ahora los vemos todas las caras. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieren hacer? Con toda libertad. Yo lo que veo desde que estoy leyendo el material y esto que me ha encantado, esta primera parte, porque es como muy práctica, te organiza la mente, lo que veo es que es muy importante la intención, ¿no? Cuando veía las 3 historias, dice, bueno, tanto porque salgo a recorrer el camino, tanto porque me trabajo con una persona, o como hizo Jesús que eligió los 12, en todo está marcada la intención. Y creo que muchas veces en mi caso no he tenido esa intención clara, ¿no? Quizás en mi trabajo digo, bueno, mi intención es tantos pacientes en la semana, es tanto dinero, es el alquiler de acá. Hay una intención de programa. Y me parece que aquí lo que descubro es esto, que tiene que estar la intención clara, ¿no? Bueno, busco 12 personas, hago tal cosa. Quería comentar. Gracias. Sí, 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 gracias. Catherine me está diciendo sí. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, capaz que Sí, dale. decir que qué privilegiados somos con contar con el tiempo y la compañía para pensar esta estrategia de discipulado, ¿no? Digo también porque, no sé, vengo anoche de encontrarme por mi trabajo, nomás ahí, ¿viste? De un plan que acompaña a personas que viven en situación de calle, ¿viste? Y de cómo, digo, uno se disipula ante el encuentro con alguien que opta por quedarse aún cuando hay frío en la calle, ¿viste? Digo, son cosas que uno tiene que traer por las vivencias del día a día, pero digo, ese rostro, digo, te permite recalcular tu propia vida y al mismo tiempo decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Es suficiente? Entonces, creo que eso es impactante cuando uno registra eso y te puedes ver a ti mismo. Y tengo la sensación que es en los otros, en los que muchas veces, por supuesto, mediado con Jesús, encontramos el marco exacto para decir, bueno, ¿qué puedo hacer si no es suficiente? ¿Y qué hace Jesús en mí? Gracias, gracias. Daniel y luego Fran, ¿estás por decir algo? Espero. Andá vos, Dani. Dani primero. Bueno. No, a mí me hace pensar, o sea, muy estimulantes todas las preguntas, todo lo presentado, y al mismo tiempo me confirma o me pone claramente en el camino que el desafío y la tarea no es ir a hacer cosas, no es inmediatamente cómo respondo a tal necesidad concreta o qué es lo que está pasando allí. Hablo mi etapa como desarrollo en esta comunidad. El desafío es casi lo que venimos diciendo desde hace un tiempo, formar la comunidad de los 12, lo que de alguna manera, simbólicamente haciendo alusión a lo de El Señor de los Anillos, es formar la comunidad del anillo, los que van a ir en torno a eso. No es qué es lo que vamos a ir a hacer, es comenzar a formarnos. Es como una etapa de estar adentro. La gran tentación es el activismo o el ir a responder inmediatamente a tal o cual necesidad puntual, ¿sí? Pero esto me deja mucho más en claro que es discipularnos, y tal vez ese discipulado en Jesús, a lo que nos lleve, no tenga nada que ver con lo que hacíamos antes. Porque ese discipulado de Jesús no ha tenido nada que ver con la iglesia que surge de Constantino en adelante, con la iglesia que asume la forma medieval, con los restos institucionales que quedan antes. Cuando volvemos a lo que hacía Jesús, los seguidores del camino, bueno, tal vez no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo hoy. O sea, sea otra forma. Así que me anima, me estimula y me enfoca en esta etapa. Gracias, Nico.
Yo, sin procesarlo tanto, simplemente compartir una emoción, una sensación. Siempre que me hacen estas preguntas del discipulado y demás, la primera emoción o sensación que tengo es una ansiedad, ¿no? Genera ansiedad de decir, uy, hay que hacer más, ¿no? O como dice Dani, el activismo, ¿no? Decir, no, no es lo suficiente, falta definirlo. Y la palabra intencional yo también la rescato, Mechi, porque ahí empiezo a entender por qué es tan importante. Pero después vos, Nick, dijiste, estas preguntas también nos llevan a estar agradecidos por las personas que nos fueron discipulando, y encontré cierta paz en eso que dijiste, de decir, es verdad, lo primero que voy a decir es gracias por todas las personas que han y están dedicando tiempo en mí, ¿no? Y por ahí desde esa gratitud me puedo acercar más fácil a hacer yo lo mismo por otros, ¿no? Me pareció un enfoque desde lo que siento distinto y me gustó. Y lo segundo, que la última diapositiva decía, no guardarse nada para vos, compartir toda Jesús, todas las áreas de tu vida, y me parece un lindo proceso empezar a orar porque en algunas áreas de nuestras vidas seamos más discipulados, las que son menos visibles o son las que son menos populares, ¿no? Mm. Bueno, esas dos cosas. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, en un momento voy a pasar otro PowerPoint, pero voy a hacer la pregunta primero y tratar de ir contestando. ¿Qué es un discípulo? ¿O qué es el discipulado, mejor dicho? ¿Qué es el discipulado? Porque hemos estado hablando una hora de discipulado como si entendiéramos lo que es. Y creo que sí entendemos, ¿no? Pero no lo hemos definido. Y quizás ayudaría tratar de pensar qué es lo que nos significa esa palabra, de qué estamos hablando. Vamos a ver, esto para que vean, es un saludo desde mi diócesis. Como ustedes los que han estado saben que es mayormente pueblos originarios en el Chaco, y aquí abajo tenemos la foto de los obispos Huichí y Toba, que fueron consagrados hace 3 años ya, y como verán es mayormente bosque, aunque sí tenemos trabajo en algunas ciudades. Bien, vamos a leer este pasaje bien conocido. Quizás Asdrúbal, vos podías leerlo. Con gusto. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que estos son versículos que muchos sabemos de memoria, son nuestra base para entender que debemos hacer discípulos, y no solamente en nuestra casa, sino de todas las naciones, y que incluye sobre todo la enseñanza. Entonces, la pregunta, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es ser discípulo? Perdón. ¿Qué es un discípulo? Vamos a esa pregunta. Si Jesús nos mandó a ser discípulos, ¿qué es un discípulo? Puede haber varias respuestas, quizás cada uno puede pensar, ¿qué contestarías? ¿Qué es un discípulo? Nick, en comienzo yo pensaba, bueno, que un discípulo es una persona que sigue a Jesús, que lleva su fe y la transmite, ¿no? Que me parece que es importante esto de transmitirlo de todos los sentidos de la vida, desde el trabajo, como vimos antes, ¿no? En la casa, en la comunidad. Bien, un seguidor que transmite, seguidor de Jesús que transmite su fe. Muy bien. ¿Otras propuestas? En lo que leímos me gustó algo que decía,
es un caminante que camina su camino, ¿no? Me gustó en lo que leímos y me gustó esa expresión de caminar detrás o con Jesús, ¿no? Es alguien que camina el camino de Jesús, eso me gustó. Sí, muy bien. Sí, un caminante. Capaz que siguiendo a Lorena es como alguien no solo que da, sino que recibe de Jesús. Estaba Sí, sí, pensando en Sócrates, en esa manera de enseñar mientras las cosas acontecen, y ahí me pongo en contacto también con Francisco. Entonces, yo siento que recibes más y eso te da deseo para dar. Entonces un discípulo es alguien que, como decíamos, camina con Jesús y recibe de Jesús, sí, que es sí, como sí. la batería que da la potencia. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Recibe y da. Bien, bien. ¿Alguien quiere ampliar eso o contraponerlo? Yo veo como alguien que escucha de alguien que sabe que necesita aprender, genera un vínculo, por eso es discípulo de, no es que agarró un libro y simplemente está aprendiendo, o sea, aprende vitalmente de alguien en contacto y esa diferencia se nota, se sabe que es discípulo de, o sea, se nota, impacta. Sí, 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 sí. No, muy bien, gracias. El contacto personal, sí. Sí, sí. Otras expresiones. Un aprendiz, Un aprendiz. Eso sí me gusta. Bien, bueno, yo creo que hay varias maneras de enfocarlo. Y claro, un discípulo no es necesariamente un discípulo de Jesús. Claro, es un término que Jesús adoptó para sus seguidores en el estilo de los rabinos judíos de su día. Era un método de enseñanza que, como ha dicho Daniel, venía, digamos, de estar muy pegado a él, formar una comunidad que le seguía caminando muy de cerca, como decía Fran. Hay una expresión incluso que entre los judíos, que el discípulo comía la tierra del rabino, caminaba tan cerca detrás del rabino, del maestro, que se le pegaba la tierra que levantaba en el camino. Entonces esa expresión del camino. Pero yo creo que lo fundamental es el aprendizaje. Un discípulo es un estudiante, básicamente un aprendiz. Es una forma de aprender, como hemos visto, tipo aprendiz no es solamente teórica, pero sí es aprender. O sea que un discípulo es un estudiante. Y para nuestros propósitos, me llamó la atención algo que dijo Daniel hace un momento, que en cierto sentido podría ser que captar esta idea de discípulo intencional nos va a abrir un nuevo camino, cosa que no estábamos haciendo antes. Pero yo creo que es más bien una mezcla. Jesús dijo en Mateo 13:52, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces aquí tenemos un escriba, que es maestro de la ley y todo eso, pero se convierte en discípulo del reino de los cielos. O sea que hay un cambio entre ser un escriba y un discípulo, pero más es porque es una práctica y lo que hace es que saca una mezcla de cosas viejas y cosas nuevas. Yo lo entiendo así, que hay mucho de lo que hemos aprendido en nuestras vidas, tanto en la iglesia como en lo secular, que nos sirve. Es parte de formar lo que somos. Y hay muchas cosas que hemos aprendido, a veces mal, en los caminos de la iglesia incluso, que sirven, o a una parte nos sirve. Pero evidentemente también hay cosas nuevas. Y eso creo que todos estamos abiertos a que se cambie un poco nuestra cultura, que lo hagamos mejor, que no sea tanta amenaza, sino más gratitud. Entonces, en base a eso, yo quiero pensar un poco en cómo aprendemos. Si un discípulo es uno que aprende, un aprendiz, un estudiante, y si bien el método de enseñar de Jesús no es tan
idéntico al método que usamos mayormente nosotros hoy. ¿Cómo aprendemos? ¿Y cómo aprendían los discípulos de Jesús? Y evidentemente, para aprender hace falta información. Bueno, Fran es profesor, algunos de ustedes se han formado en la docencia y sabemos que hace falta información, pero la información sola no logra educar a una persona. Tiene que haber información, pero también tiene que haber imitación. Entonces los discípulos de Jesús sí recibían mucha teoría, muchos ejemplos, parábolas, explicaciones de lo que él estaba tratando de revelar del reino de Dios y sus secretos. Pero mayormente aprendían por imitarle. Y si pensamos en otras disciplinas, por ejemplo el deporte, un Maradona o Messi sabe jugar fútbol, pero eso no es lo que le hace lo que él es. Él imita a otros jugadores, a sus técnicos, qué sé yo, y luego, muy importante, la innovación. Un Messi, por ejemplo, perdón, vuelvo atrás, un Messi va más allá de lo que aprende por información e imitación y añade sus propias innovaciones. Y este círculo de aprendizaje es algo, creo, que nos pasa a todos en mayor o menor nivel. Y si es intencional, es el discipulado, en un sentido muy real, en la vida de vida espiritual, en la vida de seguir a Jesús. La información va hasta cierto punto y es muy importante. Es importante los cursos bíblicos y aprender versos de memoria y todo eso es fundamental. Sin la información no vamos a ninguna parte. Pero si no pasamos a la imitación, es muy difícil que luego lo hagamos nuestro. Entonces, ¿a quién imitamos? Esa es la cuestión. Evidentemente imitamos a Jesús, pero en el caso del discipulado, en cierto sentido, estamos diciendo como Pablo, yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. Y la pregunta que nos vamos a hacer en un momento es, ¿estamos dispuestos a que la gente nos imite? ¿Les damos acceso y tenemos algo para que imiten? Ahora, antes de pasar a ese punto, quiero mostrarles unos datos que saqué de una organización latinoamericana, precisamente de misiones, de misioneros latinos, y estaban planteando, haciendo un análisis en su organización de cómo preparar futuros líderes. Y encontraron esto, que mirando el ejemplo de Jesús, él no dejó una comisión, ni cargos, ni una institución, sino que él dio acceso a 12 hombres y les dio oportunidades. Entonces, el método de Jesús que esta organización captó como método de preparar líderes tenía 3 elementos. Que hay un entrenamiento enfocado. Eso es la información. La parte donde se explica cómo funciona el mundo, cómo es Dios, etcétera, etcétera. Pero luego hay oportunidades desafiantes que no termina en la teoría, sino que la capacitación tiene un gran espacio para darles trabajo a los discípulos, darles oportunidades donde fracasan, lógicamente, muchas veces. Y eso lo vimos cuando hablamos al principio de quién es tu discípulo favorito. Muchas veces los discípulos metían la pata, entendían mal, hasta el final no estaban entendiendo bien, pero Jesús continuamente les daba oportunidades de ejercer un ministerio
y les daba apoyo oportuno. O sea que él estaba ahí para apoyarles y coordinar y corregir lo que estaba haciendo. Y si analizas la proporción de tiempo dado a cada parte de esto, vemos que el entrenamiento es relativamente poco. Las oportunidades son grandes, y quizá lo más grandes, y el apoyo oportuno también. Si lo ponemos en porcentajes, quizás las oportunidades constituyen el 60-70% del desarrollo del líder, mientras el entrenamiento y el apoyo del maestro son relativamente pocos, pero están ahí. Nosotros, en cambio, en nuestras organizaciones, y esto es lo que vio esta organización misionera y podríamos aplicarlo a nuestra iglesia, es que damos oportunidades muy retenidas a nuestros jóvenes, nuestros discípulos, los que se capacitan, a veces porque tenemos miedo de que van a fracasar o van a meter la pata o que la gente se queja porque no enseñan bien o lo que sea. El entrenamiento formal que damos a veces son eventos, son cosas bien, digamos, organizadas y controladas, no son realmente, digamos, aplicadas a las necesidades. Y el control que hacemos es más que nada una negligencia benigna, como dicen en este informe. Dejamos que la gente haga, pero ahí está. Entonces, esto es un poco brutal, pero nos demuestra lo que entendemos por capacitación y lo que Jesús hacía por capacitación. Y mostrado de otra manera, quizás ustedes conocen este cuadrado del discipulado, donde hay 4 etapas en la preparación de un discípulo y convertirse en un líder, que al principio dice incompetencia inconsciente, no sabe que no sabe nada, no se da cuenta que es incompetente. Cuando el maestro hace y el discípulo observa y conversamos sobre lo que está pasando. Pasamos luego L2, D2, incompetencia consciente. Se da cuenta el discípulo que no sabe hacer mucho. Entonces el maestro sigue haciendo con la ayuda del discípulo y está la conversación. El punto 3, ya el maestro da al discípulo la responsabilidad y le ayuda. Tú haces, yo ayudo. Entonces está aprendiendo lo que sabe hacer, es una competencia consciente, se da cuenta, sé hacer esto, sé hacer lo otro. Y luego finalmente termina el discípulo haciendo y el maestro ya no tiene que participar, simplemente lo observa y repite con otros. Y esto es la competencia inconsciente, o sea que ya se olvida de que sabe hacerlo. Y esto es un desarrollo, como un ciclo que hemos visto. Entonces, quiero plantearles esta pregunta que creo que toda iglesia, toda organización y todo maestro con discípulos tiene que hacer. Si Jesús nos manda a ser discípulos, ¿tenemos un plan y está funcionando? Son 2 preguntas. Esta organización que hemos visto no tenía un plan, o si tenía un plan, no estaba funcionando. Y yo creo que es una buena pregunta hacer como iglesia. ¿Tenemos un plan de discipulado? ¿Y cuál es? Y pregunto si está funcionando. ¿Estamos viendo jóvenes que están aprendiendo, haciendo errores, siendo acompañados, etcétera, etcétera? Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué es el discipulado? Ahora, yo diría quizás como definición, podría decir esto: el discipulado es aprender por imitación el carácter de Jesús y sus capacidades y multiplicarlos para futuras generaciones. Tiene que estar la visión de futuro y la multiplicación, pero también el aprender por imitación
como hemos visto, y que lo que aprendemos es el carácter de Jesús y las capacidades de Jesús. Jesús mostraba a sus discípulos cómo perdonar, cómo amar, etc. Y les dio los frutos del Espíritu, pero al mismo tiempo les enseñaba a sanar, predicar o lo que sea. Entonces, en estos dos vértices, otras personas lo han puesto así en forma de 5C, que hay un camino, caminando, aprendemos el camino, hay un conocimiento, información, luego está el carácter y las capacidades, que tiene que estar en equilibrio, y se comunica el contenido. Varias personas han tocado estos puntos. Y aquí otros no definiciones, sino aspectos del discípulo. Es algo que se nos comunica, lo recibimos, nos cambia, comprende toda nuestra vida, continúa a través de nuestra vida y lo compartimos con otros. Entonces implica un cambio de cultura y un cambio de estilo de aprendizaje. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esto lo hemos dicho antes y es un gran desafío. Estamos dispuestos a que la gente nos imite. Y aquí les dejo de nuevo 3 preguntas y lo podemos compartir. Apago de momento la pantalla. ¿La gente tiene acceso a tu vida? Si vamos a dejar que nos imiten, si vamos a pedir imitación, ¿la gente tiene acceso a tu vida? ¿Tu vida es digna de ser imitada? ¿Y cómo sería una cultura del discipulado como algo nuevo en nuestra iglesia? Hubo bastante ahí para digerir quizás, pero les dejo con esta pregunta. Estamos ya en los últimos 15 minutos y podemos conversar sobre esto. Primero, las preguntas. ¿Cómo reaccionan a esta cuestión de que para ser discípulos hay que dejar que la gente tenga acceso a tu vida? ¿Es algo que estamos dispuestos a hacer o estamos haciendo? ¿Es algo nuevo? ¿Y qué tiene que ver con el aprendizaje? Empiecen los docentes. Yo creo que las preguntas son un gran desafío y no sé si tienen una respuesta concreta. Pero, por ejemplo, pensándolo en la responsabilidad y, por ejemplo, en el voluntariado, yo creo que en ese sentido, y no recuerdo exactamente, no tengo las 3 preguntas, pero ¿las podría usted colocar al menos en una esquina? Tendré que encontrarlos de nuevo. Bien, bien. Pero lo que creo, desde donde lo quiero, como también desde mi propia experiencia traer, tiene que ver con, esa disposición, primero habilitar el espacio a que la gente sepa que puede y que tú estés visible. Eso yo creo que es algo muy importante porque vivimos en nuestras comunidades y tenemos nuestras vidas como cualquier otro, como cristianos. Y supongo que también desde nuestro rol y nuestro liderazgo es algo que siempre debemos habilitar. Y desde luego, esa habilitación implica que esa visibilidad o te puede agobiar o no, pero sí creo que es muy importante en esto de nuestro liderazgo, porque creo que ese discipulado es nuestra acción dentro de nuestras pequeñas comunidades. El permitir que otro vea que se pueden hacer cosas diferentes, que se puede amar, que se puede perdonar, y que se pueden hacer cosas por amor. Ese es un gran desafío, por ejemplo, para la cultura riverense donde yo vivo. El cómo enfrentar el que se hace cargo alguien de él. No. Yo tengo responsabilidad como ciudadano, como cristiano también para dar mi tiempo, para dar de lo que tengo y lo comparto, o sencillamente para usar mi tiempo. Entonces, creo que son preguntas que siguen siendo desafíos que no tienen una respuesta, pero que es de lo poco que siento que también
nos orienta. Gracias, sí. Si las preguntas eran, ¿das acceso a tu vida es digna de imitar? ¿Y cuál era la tercera? ¿Cómo sería una cultura del discipulado? Exactamente. ¿Y cómo sería, qué pinta tendría una cultura de esta clase de aprendizaje en nuestra iglesia? Yo me acuerdo una de las primeras veces que hicimos este ejercicio, esto de dar acceso, a mí me tocó mucho porque soy una persona bastante introvertida, vida privada, digamos. Me cuesta abrirme. El hecho de compartir mi vida con otros es costoso. Ahora, nos toca a todos en distintos niveles, pero yo ahora entiendo que es bastante fundamental al discipulado, ¿no? No sé qué piensan los demás. Sí, a mí me pega exactamente igual porque también soy celoso de mi intimidad y lo siento fuerte, como que soy muy privado en algunas cosas, pero también siento que tiene que ver con una transparencia y una honestidad con la que hacemos las cosas, que también es más que invitar a gente a tu casa, ¿no? Es también todo lo que estamos haciendo, lo que decimos, no hay segundas intenciones, no hay ningún plan secreto, es compartir, y por ese lado me desafía muchísimo, así que me pasa igual que lo que tú dijiste, Nick, eso, compartir esta sensación. Sí. Yo creo que también uno, al menos yo descubro que tengo como un proceso en esto. Hubo momentos en la vida que ahora estoy como aprendiendo un poco más en eso, pero como que solamente mostraba mi parte bien, digamos. Por eso me llamó la atención cuando dijiste, es toda la persona, cuando está bien y cuando está mal, ¿no? Que se muestra al principio. Porque siempre digo, bueno, muestro lo que siempre estoy bien, que siempre estoy sonriendo, que siempre es como que me guardo el dolor, me guardo el sufrimiento, no lo comparto. Y me ha sido mucho más rico en estos últimos 2 años, donde he podido compartir la vulnerabilidad también. Bueno, mira, tengo miedo de esto, sí me cuesta esto, estoy sufriendo con tal cosa, en mi familia pasa tal cosa, ¿no? Como poder mostrar vulnerabilidad, porque siempre no he dado acceso a mi parte de dolor, digamos. Eso era como reservado para mí sola. Y creo que es importante porque cuando pienso en cómo sería una cultura del discipulado, la palabra que me viene es una cultura de coherencia. Pienso, siento, hago, en el mismo color, digamos, una cultura de... yo hoy charlábamos con esto con Daniel y le decía, bueno, si hablo de esperanza, tengo que tener la esperanza. ¿No? Si hablo o si quiero comunicar, tengo que tener, por eso la cultura que me viene, la palabra es coherencia. Siento, pienso y hago. Qué bien, sí. Nick, ¿puedes repetir la pregunta de la cultura que me quedé colgado ahí? Dice, la pregunta sería, ¿cómo sería una cultura de discipulado? En inglés sería, what does a culture of discipleship look like? ¿Qué pinta tiene? ¿No? Hablamos de cultura, pero ¿qué aspecto tendría? Yo pienso en una comunidad muy segura, ¿no? En un espacio seguro donde hay libertad para ser y para equivocarse, y para la corrección fraterna y amorosa, ¿no? Siento que muchos de los procesos de aprendizaje que tenemos no somos conscientes mientras los estamos transitando, ¿no? Son reflexiones posteriores, ¿no? Algo que hacemos después. Y eso se da cuando se nos permite poder equivocarnos, poder abrirnos, poder compartirnos. A los mejores cursos que fui o los mejores talleres que hice fueron donde yo más en casa me sentí. Me pude abrir, me pude volcarme, y ahí es donde más me llevo, ¿no? Y pienso en una parroquia, en una comunidad donde hay esa libertad,
esa capacidad para poder abrirse. Mm, Y cuando uno muestra una vulnerabilidad, enseguida aparece un discipulador, que sí, por ahí, si hace sin arrogancia, que es lo que por ahí que puede venir a cubrir, ¿no? Mm. claro. Sí, sí, Un sí, pensamiento, no es una teoría. claro. Y creo que junto con el sentirse seguro y cómodo viene la expectativa de ser desafiado. O sea que uno sabe que va a aprender y te van a exigir algo y te queda bien eso, ¿no? Sí, sí, es Sí. verdad. Creo que, volviendo un poco de lo que Mercedes dijo, que sería una comunidad más honesto, ¿no? Que hay muchas cosas que la iglesia ha tratado de esconder atrás de ser bueno. Y leí un estudio hace años que los niños que crecen en la iglesia mientan más que niños que no. Y, y esto es parte del discipulado, es esto, que estamos más honestos con nosotros mismos y también con los que están alrededor. Mm. Sí, qué interesante. Entonces, ¿qué nos cuesta de esto? O sea, ¿qué esperanza nos deja y qué es lo que nos va a costar? Yo pienso en tiempo y energía, ¿no? Que ahora son las variables que uso para medir todo. Desde que trabajo mucho y soy padre de hijos chicos, todo lo mido en esas dos variables, ¿no? Mm, Cuánta energía me lleva y cuánto tiempo tengo, pero supongo que hay una manera de superar eso, ¿no? Y pasar a la próxima etapa, pero es lo primero que mm, es, bueno, lo intencional lleva tiempo y energía. Si no es intencionalmente voy a correr para bajar de peso, bueno, lleva tiempo y energía, ¿no? claro, Entonces lo que claro. pienso es, bueno, poner en movimiento, empezar a hacer las cosas con mayor intencionalidad. Eso es lo que más me golpea también de estas palabras. Sí, 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 sí. Sí, a mí me viene la palabra ajuste y cuando decís esperanza digo, bueno, es seguir clamando que el Espíritu siga mostrando en mí aquellas cosas que hay que seguir ajustando a la medida de Cristo, ¿no? Porque si el discipulado es multiplicación, es imitación, es coherencia, es que seguir trabajando en que mi vida cada vez se ajuste más a la medida de Cristo. Sí, sí, En sí, este sí. momento estoy viendo bastante desparramo en algunas áreas, y digo, esas. ¿No? Y algo corto que también me venía es cuando daba la capacitación para el curso para padres en Buenos Aires hace algunos años, había preparado toda la capacitación y el PowerPoint y las canciones y todo estaba perfecta, la preparación. Y 2 o 3 horas antes tengo un problema con Carla, con una de mis hijas, ¿no? Y me desbarató todo emocionalmente, y me acuerdo que sentada en la puerta de la iglesia lloraba diciendo, ¿qué voy a dar yo? Capacitación para padres, y mirá lo que me está pasando con mi hija. Estaba como desesperada, ¿no? Y me acuerdo que una de las personas que me ayudaba en ese momento, Laura, viene y se siente y me dice, Mechi, estás media pinchada. Digo, ¿qué? Es que no puedo dar la capacitación. Bueno, y me dice, pero esto es lo que nos da fuerza, porque vos te estás dando, enseñando algo, ayudándonos, dice, mostrando tu vulnerabilidad, tu dolor. No es que lo das porque sos perfecta, sino lo das. Y me acuerdo que eso fue como muy bueno para mí, porque me permitió como desarmarme frente a las personas Mm, y poder dar un sí, testimonio de que también me costaba con mi hija algunas cosas. Y fue como muy positivo. Y mm, eso me ayudó a ir como rompiéndome para el otro, sí, 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 sí. ¿no? Gracias, gracias. Bueno, debemos ir, son 3, 4 minutos que quedan. No sé si alguien quiere comentar algo que quizás lleva el grupo o que quiere dejar por atrás. Sí, Atrúbal.
No, yo me voy resignificando la palabra imitar. Sí. Me encantan los proverbios o los dichos populares. Y hay uno que dice, bueno, el que imita fracasa. Mirad, el que imita fracasa. No creo que sea del todo así. Pero pienso y como realzo, bueno, resignifico la palabra imitación. Digo, imitamos a través de nuestras vidas a nuestros maestros, a nuestros mejores amigos, a nuestros padres, un poco de todo, y eso es lo que nos conforma. Pero especialmente me alegra mi esfuerzo constante, y sé que ustedes también, por imitar a Jesús. Digo, no sé si eso me hace mejor o peor, pero me llevo esa palabra rescatada en esta mañana, el imitar, la imitación, digo, no sé, me parece que vuelve de nuevo a mi vocabulario. No sé, lo quería... Qué bien, gracias. Bueno, la semana que viene vamos a tener un espacio similar voy a seguir un poco presentando algunos conceptos, pero la semana que viene se va a enfocar en el discipulado de la familia. Y si quieren ir mirando la parte en el manual de vida, de discipulado de vida entera, que habla de lo que sería una jornada sobre discipulado en la familia. Me gustaría quizás que el obispo Daniel designe una persona para dar una... Ya lo voy a comunicar por WhatsApp. Que designe una persona a dar una pequeña meditación o devocional al principio. Está todo en la guía. Y luego vamos a ir viendo algunos temas relacionados con los desafíos de la familia y el discipulado en la vida familiar. Y en la guía de estudio, es el estudio número 6, que pueden ir mirando los pasajes, las preguntas. Entonces, dos cosas para leer. El día sobre la familia en el manual y el estudio número 6 en la guía de estudio. Y con toda libertad pueden leer otra parte del libro también. Entonces, Nicolás, para entender, ¿es el día 2 la familia modelada por Jesús? Eso es lo que seguiremos. Bien. Sí, eso lo vamos a basar en eso y vamos a tratar de cubrir ese material la semana que viene. Y eso incluye un devocional, que si alguien se puede designar para eso. Y también el estudio 6 en la guía de estudio. ¿Está bien? Bueno. Bien. Entonces vamos a terminar con una oración. Voy a orar con ustedes. Padre Celestial, gracias por mis hermanos en Buenos Aires y en Montevideo y en Salto. Gracias, Señor, por ser nuestro maestro y por llamarnos a ser discípulos y a ser discípulos de otros. Gracias por los desafíos y el ánimo que nos has dado en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a imitarte y ser dispuestos a ser imitados por otros, Señor. Ayúdanos a ser intencionales y ayúdanos, Señor, a tener una visión para una cultura de discipulado en nuestro medio. Nos dejamos en tus manos y te pido una bendición sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.